¿Cómo va a ser entonces la presentación clínica en estos pacientes? Existen varias como variantes, por así decirlo. Primero tenemos la presentación típica, la que se le da a la mayoría de las pacientes, que es la típica mujer de 60, 70 años que llega al consultorio con las deformidades articulares y demás. ¿Qué suelen afectar o cómo se suele mencionar? Es una poliartralgia simétrica distal, es decir, son múltiples articulaciones que suelen ser en las articulaciones distales y por eso suelen ser más bien pequeñas, articulaciones distales tipo interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, metatarsofalángicas en el pie y las muñecas. Esa es la presentación típica de la artritis reumatoide. Digamos que la artritis reumatoide típicamente no hay una afección así florida del codo, del hombro, de la rodilla, de la cadera, no. Las afecciones suelen ser de pies y de manos. ¿Listo? Importante para rescatar y para que quede muy en cuenta esto, la interfalángica proximal. La artritis reumatoide nunca afecta la interfalángica distal. La afección articular de la interfalángica distal sugiere como tal es un proceso de artrosis, más no un proceso autoinmune de artritis reumatoide. El reumatismo palindrómico, que es una artritis que ya es mono o poliartritis, suele ser intermitente y autolimitada, es decir, suele ser básicamente episódica y algunos la consideran que puede ser un precursor de la instauración de la presentación típica como tal de la artritis reumatoide. La artritis robusta, que es una afección articular sintomática, y esta es la que se presentaba más que todo en el WTC Dust, era esta, la del World Trade Center. Y tenemos las presentaciones raras que suelen ser las monoartritis, que es un paciente que debuta con una afección del codo, por ejemplo. Pero esta, al igual que el reumatismo palindrómico, se ha visto que suele evolucionar hacia la presentación típica como tal de la enfermedad. Entonces, cuando uno se enfrenta usualmente, esto aplica no solo para el artritis reumatoide, sino para en general todos los dolores articulares que se pueden desencadenar a raíz de las enfermedades autoinmunes que vamos a ver acá. Cuando uno se enfrenta ante un dolor articular, ante una artralgia, sea poliartralgia, monoartralgia y demás, uno tiene que preguntarse, ¿ese dolor es inflamatorio o es mecánico? Entonces el objetivo de esta diapositiva es precisamente reconocer eso, o sea, no es solo decir que hay afección de la interfalángica proximal, sino que esa afección suele ser de tipo inflamatoria y eso hay que conocerlo. Los dolores inflamatorios, ¿cómo son? Usualmente tienen una rigidez matutina que dura más de 30 minutos. Suelen estar exacerbados con el movimiento, se suelen presentar en el reposo y suelen despertar a los pacientes en la noche. Por otro lado, el dolor de tipo mecánico puede llegar a tener rigidez matutina, pero va a ser menor a media hora. Va a mejorar con el movimiento, eso es bastante importante. Y existe algo que se llama el bloqueo articular, y es que, por ejemplo, el paciente no sé, se despierta, empieza a estirarse, todo va bien, después no sé, camina a su trabajo, se sienta para trabajar y cuando va a volver a levantarse para caminar tiene bloqueada la rodilla, que es en la que tiene la artrosis, que es lo sugestivo del dolor mecánico. Entonces es lo que se llama el bloqueo articular o que empeora con el reposo posterior al movimiento y no va a generar despertares como tal. ¿Listo? Entonces es importante, un paciente le llega a ustedes como doctor, me duele la mano, yo no sé qué, entonces tienen que decir, bueno, esto puede ser una artrosis o puede ser una artritis, ¿cierto? O sea, puede ser algo mecánico, desgaste propio de la articulación y demás, o puede ser algo autoinmune que tiene esta paciente. Entonces le empiezan a preguntar, su merced, a usted ese dolor le genera, se le queda bloqueada la mano cuando se despierta, es más de media hora, es menos de media hora, cómo pasa o cómo evoluciona el dolor cuando usted se mueve, el dolor la despierta, etcétera, etcétera, y así ustedes clasifican. Y si el dolor tiene más estas características, pues uno empieza en algo autoinmune, y si tiene estas características, uno piensa en un trauma, en una artrosis o algo por el estilo. ¿Listo? Para que eso quede claro. Entonces, como lo más importante de las afecciones suele ser la afección articular, nos vamos a enfocar un poco más en esta parte. Listo, y posteriormente vamos a hablar de la afección extraarticular. La afección articular suele afectar, como dijimos, principalmente lo que es manos y pies. Entonces vamos a ver en primera ocasión cómo afecta a las manos y a los pies. Lo primero es que en las manos suele ser el debut de la enfermedad con una afección simétrica de las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales y suelen empezar a generar deformaciones típicas. Digamos que inicialmente van a debutar es únicamente con afección articular, inflamación articular, y ahí es donde uno valora como tal si hay sinovitis o no, con un buen examen reumatológico y demás.
pero posteriormente con el desarrollo de la enfermedad, 2 años después, se pueden empezar a encontrar las deformidades como la desviación ulnar, como los cuellos de cisne, como las deformidades en Z, como los dedos en botonera. ¿Listo? ¿Qué es la desviación ulnar? Que usualmente los dedos, es decir, en la unión como tal metacarpofalángica, hay una desviación ulnar. ¿Listo? O sea, los dedos se van hacia cubital. El cuello en cisne ahorita lo vamos a ver, que es una alteración que se ve con una deformidad más que todo a nivel de la interfalángica proximal, pero es secundaria, como habíamos dicho, alteraciones periarticulares, no afección propia articular. Las deformidades en Z, que es la hiperextensión, no, más bien es la flexión como tal de la metacarpofalángica del primer dedo y la hiperextensión de la interfalángica del primer dedo. Eso está mal ahí. Ahorita vamos a ver la foto para que lo entiendan mejor. Y los dedos en botonera, que va a ser la flexión de la interfalángica medial y proximal y la hiperextensión de la interfalángica distal. También vamos a ver ahorita cómo se ven esos. Entonces, como habíamos dicho que todas las afecciones articulares se suelen relacionar a alteraciones periarticulares, vamos a ver periarticularmente qué es lo que sucede. Se ha visto que lo que hay es una insuficiencia como tal del extensor ulnar del carpo y una atrofia de los músculos interóseos. La insuficiencia del extensor ulnar del carpo suele ser lo que genera que usualmente a ellas se les desvía la mano un poco en flexión y no en extensión. ¿Listo? Entonces la desviación de la mano suele estar un poco más flexionada en las pacientes afectadas con ya como tal deformidad articular. Y la atrofia de los músculos interóseos va a ser la que va a generar la predisposición hacia la desviación cubital de los dedos. Por otro lado, hay una insuficiencia del extensor proximal digital, pero no del distal. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se acuerdan, los extensores de los dedos, el extensor proximal únicamente se insertaba hasta la interfalángica medial, mientras que como tal, hasta la interfalángica proximal, perdón, mientras que interfalángica medial no existe, perdón, hasta la interfalángica proximal, pero el extensor como tal distal digital se insertaba en la interfalángica distal. Entonces, ¿qué genera esto? Si uno tiene una insuficiencia del extensor proximal digital, lo que va a predominar es la flexión a nivel de la interfalángica proximal. Entonces se flexiona la interfalángica proximal, mientras que como el extensor distal es suficiente, o sea, es competente, va a generar una extensión de la interfalángica distal y por eso se van a generar los dedos en ojal. ¿Listo? Entonces más o menos vamos a ver qué es lo que se podría llegar a encontrar. Esto ya es deformidad como tal, uno puede ver que aquí empieza a haber algo de desviación como tal. Bueno, esto está más como radial, pero es por la afección del panus sinovial. ¿Listo? Ahorita vamos a ver más una desviación cubital. Aquí se ve claramente un panus sinovial metido. Esto sería un poquito lo del famoso cuello en cisne, que se pueden ver acá, pero creo que hay un dedito acá donde lo podemos ver mejor. Listo, eso, aquí se ve súper bien varias. Aquí tenemos la deformidad en Z, que es la deformidad que les había hablado, donde hay la flexión de la metacarpofalángica, mientras que hay una extensión de la interfalángica del primer dedo, y por eso se llama dedos en Z, porque dibujan una Z, ¿cierto? Estos son los dedos en ojal, y este es el dedo en ojal, o el dedo en botonera, como le quieran decir. Y es lo que habíamos mencionado, insuficiencia del extensor proximal genera que predomine la flexión en la interfalángica proximal, mientras que la insuficiencia del extensor distal genera que haya un predominio como tal de la extensión en la interfalángica distal y se forman los dedos en botonera. Y por último están los cuellos en cisne, que son esta alteración que hay en la interfalángica distal. Si la ven acá, parece un cuello de un cisne, es que en esta no se veía muy bien, pero este tiene cuello en cisne, este tiene un poquito de cuello en cisne, este también. Y ya, eso es lo que va a generarse como tal a nivel de las manos. ¿Listo? Ahora vamos a ver a nivel de los pies qué es lo que se puede encontrar a nivel de afección articular. Lo primero es que es la enfermedad reumatológica que más daña el pie, y la razón es que la afección periarticular altera el retropié y eso va a desencadenar cambios consecuentes en el medio pie y en el antepié. ¿Qué es lo que sucede en el retropié? Va a haber una insuficiencia como tal del tibial posterior y va a haber una afección ligamentaria que lo que va a generar es que predomine un valgo a nivel de los tobillos, es decir, una aproximación entre los maléolos mediales, ¿cierto? Entonces, cuando se da esta desviación en valgo, el pie lo que va a tratar de hacer es una inversión, o sea, el medio pie lo que va a tratar de hacer para compensar este valgo y tratar de tener una pisada firme es hacer una inversión y por ende va a ocluir como tal el arco plantar y esto va a generar el famoso pie plano que suelen tener estos pacientes.
Y esto lo que va a generar el antepié es que como hay esa inversión que genera todo ese apoyo como tal en la primera metacarpofalángica del pie, como se apoya todo el peso del cuerpo en la primera metacarpofalángica, se empieza a hipertrofiar o empieza a haber como tal una afección a nivel de la metacarpofalángica, y eso va a generar el famoso hallux valgus que se ve en esos pacientes. Listo, van a haber otras alteraciones ya debidas a otras cosas como los dedos en martillo, las subluxaciones, etcétera, pero el daño como tal del pie, toda la arquitectura como tal del pie es por esto: la alteración del retropié del hallux valgus, la compensación con la inversión y por ende la anulación como tal del arco plantar que lleva a un pie plano, y la sobrecarga en la primera metacarpofalángica que genera el hallux valgus. Entonces este es un pie reumático. Aquí se ve claramente el hallux valgus al cual me refiero, y claramente la prominencia que se da debido a la sobrecarga que hay como tal de la primera metacarpofalángica. No se alcanza a ver bien, pero aquí hay algo de pérdida de arco plantar relacionada con el pie plano secundario, esa inversión compensatoria. Tenemos dedos en martillo y ya. Y estas son las subluxaciones que pueden llegar a ocurrir en esos pacientes. Listo. Ya hablamos de las dos articulaciones más importantes que se suelen afectar en la artritis reumatoide. Entonces ahora vamos a hablar de las otras articulaciones que puede pasar. A nivel del codo, digamos que puede haber afección, pero no suele tener una manifestación clínica. La razón de esto es que como al paciente le duele un poco la articulación, ellos hacen una leve flexión, pónganle unos 10, máximo 20 grados de flexión, y eso lo que hace es extender un poco la membrana de superficie sinovial y disminuir el dolor. Es una posición antálgica. Ellos, al hacer esa leve deformidad en flexión, no pierden la funcionalidad de sus miembros superiores. ¿Sí? O sea, digamos que ellos pueden seguir cogiendo todo lo que hacen, pueden seguir haciendo todo lo que hacen. Entonces por eso esa deformidad en flexión que es antálica no va a generar, o sea, el paciente no va a llegar quejándose como no, es que no puedo estirar completamente el brazo, no, porque no es algo que uno suele hacer de forma tan rutinaria, y menos a esa edad. Y en los codos va a ser la principal ubicación de los nódulos reumatoideos, que es algo que vamos a hablar ahorita en las manifestaciones dermatológicas. En el hombro va a ser muy difícil el diagnóstico, pero se suele decir o dicen los reumatólogos que si uno le hacen una abducción del hombro y duele en los primeros 30 grados de la abducción, eso suele ser por sinovitis, mientras que si duele en los siguientes 30 grados ya toca empezar a diferenciar si es deltoides, manguito rotador, bla bla bla, todas esas cosas, ¿listo? Pero sinovitis suele ser dolor en los primeros 30 grados. Esos son los nódulos reumatoideos. Me voy a adelantar un poquito, pero básicamente lo que genera esto es que por los microtraumas que van ocurriendo y las alteraciones vasculares que tienen estos pacientes, se genera una respuesta inflamatoria y depósito de material fibroso en estos sitios de microtraumas repetidos, y generan estos nódulos, que son los famosos nódulos reumatoideos. ¿Qué otras articulaciones se pueden afectar? La rodilla. En la rodilla va a ser básicamente lo mismo que en el codo, van a hacer una leve flexión que va a ser antálgica, y el problema es que esta flexión sí va a afectar porque van a empezar a caminar un poco mal, van a empezar a hacer un valgo y van a generar pues una marcha completamente disfuncional. La cadera se suele afectar solo en estadios avanzados, y el esqueleto axial también se suele afectar, y lo que suele generar más que todo es cervicalgia como tal y rigidez nucal.